Preguntarle sobre el tema del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El día de ayer se dio a conocer que un juez le concedió un amparo que cancela, deja sin efecto la orden de aprehensión que tenía en su contra. Preguntarle su opinión al respecto. Bueno, es parte de la decadencia del Poder Judicial. No se ha podido, es un poder judicial que se fue construyendo para proteger a corruptos y a las élites del poder económico y del poder político en nuestro país. Entonces, por eso, esos amparos constantes, hay protección, lamentablemente, para delincuentes comunes o los llamados delincuentes de la delincuencia organizada y protección para delincuentes de cuello blanco, que esos son los predilectos, eran los hijos predilectos del régimen anterior. Ojalá y el Poder Judicial se reforme. Antes, cuando estaba el ministro Saldívar, ¿sí? Arturo Saldívar, había un poquito más de vigilancia sobre los jueces, se les respetaba su autonomía, pero vigilaban del Consejo de la Judicatura, que esa es su función, vigilar el recto proceder de jueces, de magistrados, de ministros. Este organismo es un florero. Estaban juzgando en Estados Unidos a García Luna y a las 3 horas un juez estaba descongelando las cuentas en México de su esposa. Entonces, esto de el exgobernador y otros casos, ojalá y se apliquen los de la Suprema Corte y atiendan este asunto, porque es grave, no es intervenir en otro poder, es no callar ante la injusticia y la corrupción. En este caso, la Fiscalía General anunció que va a iniciar un proceso en contra del juez que concedió este amparo. ¿Respaldaría usted esta decisión de la Fiscalía? Sí, es que si el Poder Judicial no actúa y si hay elementos, pruebas de que hubo influyentismo y corrupción, hay que presentar denuncias contra los jueces si no actúa el Poder Judicial. O sea, porque no gozan de privilegios, son servidores públicos, ni modo que tengan impunidad. Todos los servidores públicos estamos sujetos al escrutinio público y actuar de conformidad con la Constitución y las leyes.
Ok, presidente, cambiando de tema rápidamente, ¿qué está pasando con la publicación de la reforma electoral, del plan B de la reforma electoral? El día de ayer había confusión de por qué todavía no. El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, pues le atribuyó esto a la falta de que el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, todavía no la firmaba y no se la enviaba. ¿Qué está ocurriendo, presidente? ¿Por qué todavía no la publican? Pues no sé, pero me informó el secretario de Gobernación que hoy por la tarde, a más tardar mañana, ya se publica la reforma electoral. Aquí aprovecho para hacer dos comentarios. Acuérdense que la comunicación son mensajes de ida y vuelta, ¿no? Y esta conferencia de prensa es un diálogo circular. Escuchaba yo a Pepe Cárdenas, tenemos diferencias con él, porque siempre ha sido un periodista vendido o alquilado a los grupos de intereses creados. Pero recuerdo una anécdota, nada más para refrescarle la memoria, porque me llama, sí, dictador. Me hizo una entrevista hace 35 años en Villahermosa, en una estación, 1988. Sí tiene como 35 años, ¿no? ¿Y qué creen que hizo? La grabó. Y como hablé de la democracia, no la transmitió, la enlató. Seguramente fue a negociar con mi entrevista, porque yo desde hace tiempo me he convertido pues en una fuente de ingresos para muchos mercenarios de los medios de comunicación. Les pagan por atacarme. Ya está, deberían hacer un fondo ahí, reconociendo que les pagan por eso. Y otra cosa que quiero mencionar, no sé si te llegó un mensaje, una entrevista de redes sociales que vi ayer, de una entrevista que le hacen a Claudio X González. Claudio X González, para que no se olvide, es el hijo de Claudio X González, que siempre fue y sigue teniendo mucha influencia en la cúpula del sector empresarial, una especie de Fidel Velázquez, nada más que don Fidel, que en paz descanse, en el sector obrero, y Claudio X González, papá, en el sector empresarial. Ahora, le hereda eso al hijo, y él es uno de los dirigentes de todo este movimiento en contra de nosotros, es uno de los dirigentes del bloque conservador. Pero para que tengamos información y dimensionemos cómo piensan nuestros opositores, porque es hasta un timbre de orgullo para nosotros, en mi caso, pues, enfrentar a esta gente con esa mentalidad retrógrada, autoritaria, facha, que también son los que están financiando el movimiento y tienen el apoyo de organismos
internacionales, de gobiernos extranjeros, de el Wall Street Journal y el New York Times, el Washington Post y el Financial Times. Pero fíjense cómo pensaba hace unos años, en el sexenio anterior, cuando los maestros se manifestaban en contra de la llamada reforma educativa, porque él fue uno de los principales opositores a la educación pública, los opositores a el magisterio, los que querían la privatización de la educación, este señor. Pero alguien ayer sacó, porque eso es lo extraordinario, ¿no? Como decía el señor sabiamente, las redes sociales, benditas redes sociales. Y además, ahí va quedando un registro, un archivo. Y ahí muy claramente va uno viendo cómo van mudando de posturas, porque, como hemos dicho varias veces, la verdadera doctrina de esta gente es la hipocresía. Ahora viene y se manifiesta, ¿no? Y encabeza la manifestación, y hay absoluta libertad, como nunca. Por eso les dije ayer a los del gobierno de Estados Unidos que había más democracia en México, con todo respeto, que en Estados Unidos, y más libertades. Y ya no hablemos de más justicia. Claro que en este país ahora hay más justicia que en Estados Unidos. Y muchas otras cosas que tenemos a favor. Por eso la oposición de quienes quieren seguir manteniendo gobiernos autoritarios al servicio de las oligarquías en México y en el mundo, que usan la democracia nada más como pantalla, cuando en el fondo o detrás lo que predomina son gobiernos oligárquicos, gobiernos para las minorías. La democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Bueno, vean, ojalá y se vea bien, porque luego no me reclaman que no vieron bien y que pero es lo que saca uno de las redes y es espontánea. A ver. ¿Cómo se resuelve esto? Pues aplicando la ley, descontando los días a los maestros que están aquí, dejando sin más de 900,000 niños en Oaxaca sin clases. Hay que descontarles el día. Faltan 3 días, pues hay que despedir a algunos de ellos para que los demás entiendan que tienen que regresar al salón. Digo, el Estado de Derecho, aplicado con cuidado a los derechos humanos de las personas, eso no es represión, eso es Estado de Derecho. Y en mi opinión, esa es la fórmula que se tiene que seguir. ¿Se tiene que despedir a todos los maestros de Oaxaca? No. Con que despidas a algunos y con que proceses a algunos de los líderes que evidentemente son delincuentes, con que hagas eso, los demás van a entender en la señal. Pero tienes que ser firme en la señal, porque si tú apresas a un líder porque tienes elementos para procesarlo, y por otro lado despides a algunos y luego te vienen a reclamar y cedes, entonces el mensaje es: la ley no cuenta.